Buenos días con todos. Buenos días. Muy buenos días con todos. Buenos días con todos. Mi nombre es Ruth Bedriñana y bueno, estamos ya eh, a unos minutos de iniciar la sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre simplificar tu gestión de archivos con SharePoint. Vamos a ver un poquito sobre todo el entorno de la plataforma de SharePoint, qué consideraciones debemos de tener en la plataforma para poder tener este ambiente de SharePoint sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a darle chance todavía a las personas que se están incluyendo en esta reunión, en este webinar. Vamos a darles unos minutitos más y comenzamos a las 10:05 de la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en breve. Bien, buenos días con todos. Ahora sí, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es Ruth Pedriñana y bueno, el día de hoy en este webinar vamos a hablar sobre la simplificación de la gestión de archivos en SharePoint y bueno, vamos a ver todos los aspectos o una parte de los aspectos que debemos de tener en cuenta para poder, eh, para hacer de que la administración dentro de este entorno, dentro de esta herramienta de SharePoint es muy poderosa, pueda ser simple y podamos nosotros también ver las capacidades que tiene esta plataforma, ver cómo podemos administrarla de forma correcta. Como siempre digo, ¿no? Tener sustentabilidad a lo largo del tiempo, ya que la inversión de tiempo que de repente podamos darle a esta plataforma inicialmente, solo se tenga que hacer una sola vez, ¿no? Entonces, y ya conforme va pasando el tiempo, simplemente vamos a llevar
llegar a hacer solo una administración, de repente descargar información, pero para esto debemos de conocer el entorno, conocer también las limitaciones que tiene la plataforma y todos los aspectos que conlleva esta plataforma. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, para empezar, somos Réplica. ¿Quiénes somos? Somos Réplica. Somos una empresa que ya lleva más de 30 años en el mercado, más de 1.500 clientes atendidos, más de 50.000 suscripciones vendidas, más de 1.000 servicios implementados y más del 80% de nuestros clientes fidelizados con nosotros, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ver un poquito sobre qué es el entorno de SharePoint, ¿no? ¿Qué es SharePoint? SharePoint básicamente es un servicio basado en nube, que nos da las características de colaboración que nos va a permitir compartir información, administrar el contenido, compartirlas eh, con nuestros colaboradores dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Eso básicamente SharePoint. SharePoint no solo nos va a servir para poder hacer el almacenaje documental, sino también SharePoint, como les digo, es una plataforma muy poderosa que le podemos sacar mucho provecho para hacer aplicaciones, flujos de trabajo, entre otras soluciones que podemos hacer implementación aquí con SharePoint, ¿ok? Entonces, para empezar, debemos de tener en cuenta lo siguiente. SharePoint se administra bajo componentes, ¿no? Y estos componentes principales que debemos de tener en cuenta son componentes que se van a parecer mucho a piezas de Lego, ¿ok? Cuando nosotros tenemos, no sé si todos conocen el Lego, son piezas chiquitas, grandes, medianas, que tienen diferentes dimensiones, algunas son cuadradas, rectangulares, triangulares, el Lego tiene diferentes tipos de piezas, ¿no? Lo bueno es que si nos dicen, si nos dan una caja de Lego, pues nos dicen, oye Ruth, construye un edificio con todas estas piezas, ¿no? Entonces tú, de toda esa caja, de todo ese universo, pues dirás, ah, ya yo necesito 4 cuadrados, cuatro rectángulos, entre otros, ¿no? Entonces tú coges las piezas y construyes sobre esas piezas, que básicamente las piezas este, son únicas. Pero si tú formas o juntas de repente 3 o 4 rectángulos y haces un cuadrado, ¿no? O formas diferentes formas, pero con cada una de esas piezas. Igual pasa con SharePoint, ¿no? SharePoint maneja componentes básicos. Y los componentes básicos principales son los de tipo página, los de tipo lista, los de tipo biblioteca y los de tipo sitio. Estos componentes nos van a ayudar para poder construir las soluciones que finalmente requerimos aquí dentro de la plataforma de SharePoint. ¿Ok? Entonces, los componentes principales son muy parecidos a las piezas de Lego, como les estaba comentando, y sobre ellos, pues nosotros vamos a poder hacer las implementaciones que necesitamos aquí dentro de esta plataforma. ¿Ok? ¿Qué tipos de plataforma o qué tipos de soluciones podemos implementar aquí? Algunos ejemplos. Un sitio de aprendizaje, ¿sí? Que se puede hacer netamente con los componentes básicos de la plataforma, con piezas básicas, o sea, no necesitamos incluir a un equipo desarrollador para que haga toda esta implementación, simplemente con los componentes básicos, conociendo los alcances, conociendo las limitaciones, podemos armar una solución, ¿ok? Otra es, por ejemplo, armar intranets. Quizás el branding de la compañía, el tema de los colores, la distribución, que debe tener ciertas características. Muchas de estas funcionalidades eh, no se pueden hacer con la plataforma base, es decir, con los componentes bases, y necesitemos un poquito, ¿sí? Un poquito de desarrollo para poder hacer un branding acorde al requerimiento o acorde al planeamiento de la organización, ¿no? Entonces, para ello se va a requerir un porcentaje de ese apoyo adicional que vamos a requerir a nivel de desarrollo, pero básicamente, si es que
hay componentes que no se necesitan desarrollar, pues lo podemos hacer con la plataforma de SharePoint, con los componentes básicos de la plataforma de SharePoint, ¿no? Sitios para áreas, por ejemplo, podemos, si tenemos una intranet, pues podemos delegar aquí dentro de nuestra intranet un sitio específico para cada una de nuestras áreas, también las podemos realizar en este sitio. Bueno, intranets también dedicadas para búsquedas, un sitio para recursos humanos, un sitio de innovación, entre otras aplicaciones, ¿ok? Entonces, para poder llegar a obtener estos sitios, primero debemos de tener en consideración que debemos de hacer una configuración inicial y esta configuración debe de ser efectiva, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta? Primero, antes de comenzar, debemos entrar a nuestra plataforma de SharePoint y administrar la gobernanza dentro de nuestro sitio de administración. En este sitio, en SharePoint, vamos a encontrar en la zona de configuración estas, eh, estas aplicaciones o estos enlaces, ¿ok? Y estos son los primeros pasos que debemos de tener en cuenta para poder hacer nuestros primeros pasos de configuración dentro de la plataforma. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, debemos de tener en cuenta aquí que con SharePoint nosotros no tenemos espacio ilimitado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un almacenamiento base, que es de 1 TB de espacio que viene incluido dentro del tenant que nosotros vamos a comprar o dentro de ese sitio de Office 365 que nosotros adquirimos inicialmente. Con una sola licencia ya tenemos 1 TB base. ¿Ok? ¿Cómo incrementamos este espacio de este tera? Con cada licencia que nosotros vamos a comprar, ¿sí? A este tera base se van a sumar 10 gigas de espacio adicional, ¿sí? Entonces, conforme nosotros vayamos comprando más licencias, ¿sí? Vamos a incluir más espacio a nuestro sitio de SharePoint. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque muchos quizás pueden confundir dos plataformas, ¿sí? La plataforma de OneDrive con la plataforma de SharePoint, ¿sí? Hay una diferencia entre OneDrive y SharePoint. OneDrive está pensado y dedicado netamente para el usuario final, ¿sí? Entonces, si al usuario final le entregan una licencia, este usuario va a tener un drive personal, ¿sí? En donde ese usuario pues va a poder almacenar su información documental, netamente documental, dentro de OneDrive. Ahora, ¿cuánto espacio le dan en OneDrive al usuario final? Al usuario final en OneDrive le dan 1 TB de espacio, ¿sí? Eh, pero en SharePoint, como vimos anteriormente con los ejemplos, no netamente es SharePoint no netamente se utiliza SharePoint para el almacenaje documental, sino también se utiliza SharePoint para construir aplicaciones, ¿no? Entonces, hay una diferencia aquí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué data yo almaceno en OneDrive? ¿Qué data yo almaceno en SharePoint? Si el usuario final, por ejemplo, está trabajando en un proyecto, ¿sí? Ese proyecto lo comparte con X personas. Si esa información de ese determinado proyecto lo va a almacenar dentro de OneDrive, cuando termine el proyecto, ese usuario quizás se retira de la organización porque solo ha sido contratado para el proyecto. Lo que pasa es que si la información está dentro de ese OneDrive, pues el usuario se va a retirar. Ese OneDrive quizás se va a tener que cancelar o la licencia que se le ha entregado a ese usuario temporalmente para la elaboración del proyecto se le va a tener que retirar. Una vez que se retira esa licencia, ese OneDrive prácticamente se apaga y toda la información que estaba allí también se va a eliminar, ¿no? Entonces, la idea que quizás algunos usuarios administradores lo que hacen es, ok, se terminó el proyecto, tengo que descargar del OneDrive toda la información y quizás esa misma información, parte de esa información también la tengo que compartir con otro usuario que quizás tiene que hacer el mantenimiento del proyecto, ¿no?
quizás el 50% de toda esa información la tengo que volver a subir quizás a su OneDrive. Entonces, para evitar ese traspaso de información de estar cargando, descargando esa información, se debería de pensar en llevar esa información a SharePoint, ¿no? En SharePoint no necesito estar descargando la información conforme un usuario se retira de la organización. La ventaja de SharePoint es que si, por ejemplo, estoy trabajando un determinado proyecto, eh, yo administro el acceso a esa información mediante los grupos de seguridad o usuarios que tengan que acceder a la información y simplemente se retira un usuario de SharePoint, lo quito del grupo de seguridad y esa información queda dentro de la plataforma de SharePoint, ¿no? No es como en OneDrive se le quita la licencia al usuario y esa información puede morir con la licencia del usuario, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación que debemos de hacer, qué información manejo en OneDrive y qué información debo de manejar en SharePoint, ¿no? OneDrive, netamente información particular del usuario final, el usuario se retira, la licencia se quita y muere la información que está dentro de ese OneDrive del usuario con el usuario. Si el usuario se retira, pues la información debe de morir con él, ¿ok? En SharePoint es particular. Entonces, tampoco es que almacenemos en SharePoint toda la información, todo nuestro universo de información dentro de la plataforma de SharePoint. Tenemos que tener en cuenta la consideración que estamos poniendo aquí, ¿no? Que el almacenamiento en SharePoint es limitado, ¿sí? Tenemos un terabase y depende de la cantidad de licencias que vamos a comprar, vamos a tener el espacio suficiente para el almacenamiento de la información, ¿ok? Entonces no tenemos un espacio ilimitado. Aquí tenemos algunas consultas. Voy a estar respondiéndolas conforme vayamos avanzando también, así que pueden hacer sus consultas en la zona de chats, ¿ok? La información de OneDrive puede permanecer cuando se coloca como buzón compartido. Muy buena pregunta, mira. Esta es una consulta recurrente que ocurre. Debemos de tener en cuenta lo siguiente, buzones compartidos se convierten a buzones compartidos, no OneDrive. Buzones compartidos, o perdón, se convierten a buzones compartidos, son Exchange, ¿sí? Si un usuario se retira, pues yo esa cuenta o esa cuenta que tenía el usuario como correo electrónico lo puedo convertir a buzón compartido. OneDrive no tiene ese concepto de convertir a buzón compartido. Pero existe en OneDrive, que lo voy a explicar más adelante, el tema de archivamiento, ¿sí? Lo vamos a ver para poder salvar esta temática de que bueno, el usuario se retiró, quiero todavía respaldar esa información que tengo en OneDrive del usuario, que es muy importante que de repente lo quiero salvar por un tema de backups o un tema de las políticas de la organización, perdón, de la organización, hay una forma de hacerlo, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante en la secuencia de esta presentación. Ok, entonces, primer paso, debemos de considerar que en SharePoint no tenemos espacio ilimitado, debemos de almacenar en SharePoint la información más relevante, es decir, la información con la que estamos trabajando en nuestro día a día. La información histórica, tratar de no manejarlo aquí porque, como vemos, la información no es, o el espacio aquí no es ilimitado, ¿ok? Entonces, para poder conservar este espacio, nosotros debemos de tener en cuenta también lo siguiente. Dentro de nuestro centro de administración de SharePoint en la zona de sitios activos, vamos a tener control sobre este espacio. Esto va a ser en relación de la cantidad de licencias que nosotros tengamos activas. Y aquí vamos a poder visualizar todas nuestras colecciones de sitios, nuestros sitios principales que se van a crear dentro de la plataforma. Ahora, ¿qué sitios se almacenan aquí dentro de este centro de administración de SharePoint? No solo se van a almacenar aquí los sitios que yo creé dentro de SharePoint. Si, por ejemplo,
estamos en Teams, ¿ok? Estamos en Teams y yo quiero crear un equipo de trabajo, porque a través de ese equipo de trabajo yo me voy a comunicar con el personal que está desarrollando un determinado proyecto, etcétera. A través de ese equipo de trabajo que lo estoy haciendo dentro del ambiente de Teams, estoy compartiendo documentación. Pero recuerden que Teams no tiene un espacio, ¿sí?, dedicado para el almacenaje documental. Solo Teams es una pantalla que me va a servir para poder visualizar elementos de otros recursos. ¿Ok? Entonces, en lo que yo comparta de información dentro de la plataforma de Teams, ¿dónde se va a almacenar? Dentro de SharePoint. ¿Ok? Se va a crear un sitio en SharePoint, lo vamos a poder identificar, como vemos aquí, en la columna de Teams, con el icono de Teams, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar nuestro sitio, colección de sitio, equipo de trabajo. Si tiene el icono de Teams, es porque está conectado con el equipo de trabajo que se está realizando en Teams. Ahora, ¿qué otra plataforma dentro del universo de Office 365 utiliza el entorno de SharePoint para el almacenaje? Básicamente, todas las herramientas o las plataformas se centran en, en esta plataforma de SharePoint para el almacenaje documental. Por ejemplo, Planner, ¿sí? Si en Planner yo de repente subo un documento, ya necesito un espacio de almacenaje, entonces se va a crear aquí dentro de SharePoint ese espacio para el almacenaje documental de Planner, ¿sí? O Project. Algunos de repente tendrán Project para poder manejar sus proyectos. Allí con Project ustedes generan documentos, ¿no? Entonces, esa documentación, ¿dónde se va a almacenar? Dentro de SharePoint. Es más, con Project, si nosotros tenemos el licenciamiento de Project, aquí en SharePoint se va a crear un sitio dedicado para Project que es el PWA, ¿sí? Entonces, eh, dentro de ese PWA, Project Web Access, ¿sí?, se va a almacenar la documentación o los sitios que se van a generar para Project, ¿ok? Bien, aquí tenemos otra consulta. Cuando quiero descargar un recurso de SharePoint, la tasa de descarga baja mucho. Estoy hablando de un archivo de 20 gigas en adelante. Mira, ese tema de descargas no tiene tanto que ver con la plataforma. Tiene mucho que ver con el tema del Internet. No es que baje mucho la tasa de descarga. Aquí tendrías que revisar básicamente cómo está la salud de tu Internet, ¿sí? Ahora, para el tema de descargas, pues estamos utilizando el motor de sincronización de SharePoint, ¿ok? Y entonces habría que ver también algunas limitaciones con ese motor de sincronización, que creo que lo vamos a ver en unas slides más adelante, sobre las limitaciones que debemos de tener en cuenta sobre el motorcito de sincronización de SharePoint, ¿ok? Bien, entonces nosotros como administradores o los usuarios debemos de controlar nuestra capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, en este entorno, lo que debemos de cuidar es esta capacidad de almacenamiento. ¿Cuántos sitios se van a crear aquí, no? Esos sitios que sean productivos o que nosotros identificamos como productivos, debemos de mapearlo en alguna parte, ¿ok? Porque, como les dije, se van a crear sitios que de repente el administrador de TI no va a tener control, ya que estos sitios se van a crear desde Teams, desde Planner y desde otras plataformas. Entonces, por aquí debemos de controlar eso y periódicamente pues entrar a este entorno y hacer la revisión, el chequeo de los sitios que no son productivos y eliminarlos, ¿no? Ok, otro tema es el tema del versionamiento. ¿Qué hace de que este sitio se llene? Básicamente las versiones. Cada vez que nosotros creamos un documento en SharePoint, lo editamos, cada vez que se genera ese documento como una nueva edición, se va a crear una nueva versión, ¿ok? Anteriormente, pues, por lo general, el tema de versionamiento ya estaba seteado y ese seteo era de 500 versiones como mínimo.
perdón, 500 versiones así, ¿sí? Que se ponían el tema de las versiones. Aquí ya nos está dando la opción de que a través de la configuración global de SharePoint nosotros le podamos poner cuánto va a ser el mínimo de la cantidad de versiones que vamos a considerar por colecciones de sitio. Perdón, a nivel general, ¿no? A nivel general. Y es lo mínimo que podemos considerar son 100 versiones. ¿Ok? eh, la plataforma pues ya no me está poniendo a rajatabla las 500 versiones que yo tenía que entrar sitio por sitio, biblioteca por biblioteca, descontarle esas 500 versiones que ya me ponía por seteo y configurarlo de repente a 100 versiones, que es lo mínimo, ¿no? Entonces aquí ya podemos manejar el tema de versionamiento. Y algo nuevo que se ha adicionado es el tema de la eliminación de versiones después de un tiempo. Antes no teníamos esta opción y lo que pasaba era de que pues llegaba, yo configuraba las versiones y estas versiones pues podían pasar meses, años, ¿sí? Y yo seguía teniendo la cantidad de versiones seteadas en mi configuración. Pero finalmente esas versiones, pues en algún momento tendrían que entrar en caducidad, ¿no? Entonces, no había una forma de cómo hacerlo de modo masivo la descarga de estas versiones. Ahora sí. Entonces, nosotros podemos aquí configurar la eliminación de versiones después de un periodo de tiempo. Lo mínimo son 3 meses, ¿no? Tenemos 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, ¿sí? Entonces lo podemos setear aquí para que pasado un tiempo, ese documento quizás ya ha sido trabajado, ya entró en periodo de ya no seguir con más ediciones sobre el documento, pero ese documento en sí ya llegó a su versión final, pero por detrás tiene 400, 500 versiones, ¿no? ¿Cuándo elimino esas 400 o 500 versiones? Si no entro y elimino manualmente, quizás, o con un PowerShell, elimino todas las versiones que tiene ese documento, eh, esas 400, 500 versiones me está sumando quizás un espacio de 100 gigas o 50 gigas o 100 megas, no sé, dependiendo del peso original del documento, ¿no? Entonces, aquí yo le puedo setear, decir, ok, después de pasado los 3 meses, elimínate todas las versiones anteriores, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer esa configuración del versionamiento para que no se incremente más el espacio general de mi plataforma. Ese espacio general es que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Lo debemos de cuidar como, como oro, porque es espacio que finalmente ahora con el tema que vamos a hablar más adelante, nos va a costar plata, ¿sí? Entonces, para que no incurramos en gastos adicionales, debemos de cuidarlo y mapearlo y estar monitoreando cada cierto tiempo, ¿ok? Ahora, para la creación de sitios, ¿recuerdan que les comenté que los sitios se crean aquí? Y bueno, los sitios que se crean por automático desde Teams, desde Planner y desde otras aplicaciones, por lo general se van a setear con un valor, ¿sí? Si nosotros no hemos hecho la configuración aquí la creación de sitios y le hemos puesto un valor máximo o un valor mínimo que debe de tener esa creación de ese sitio, automáticamente las colecciones de sitios se van a crear con el valor máximo que tiene el tenant, que es de 1 tera, ¿sí? Y todas tus colecciones de sitio que vayas a crear, todas las colecciones de sitio que vayas a crear, cada una va a llegar con un crecimiento máximo, ¿sí? Que sería de 1 terabyte, ¿sí? Entonces, si por ahí tienes un usuario que de repente es muy ingenioso y comienza a guardar su información, hasta la información histórica, pues un solo usuario o una sola colección de sitios te puede ocupar toda la capacidad máxima que tienes en toda tu administración del SharePoint, ¿no? Entonces,
por criticidad de cada uno de estos sitios, tú le puedes asignar a cada uno la capacidad que debe de tener cada sitio. Pero como tú no vas a tener control sobre los sitios que se están creando a través de Teams, a través de Planner, ¿sí? Tú le tienes que poner un mínimo, una capacidad mínima, ¿sí? Que es de 1 GB, ¿sí? La capacidad mínima es de 1 GB para la creación de sitios. Ya si el usuario necesita más espacio, pues que toquen la puerta al DTI, que toquen la puerta para decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito más espacio porque estoy trabajando en un proyecto, se ha aperturado este proyecto, vamos a trabajarlo quizás de aquí a 1 año y necesito una capacidad de 100 gigas, ¿no? Como mínimo. Entonces ya el administrador o el responsable pues ya va a poder mapear, ya, este es un sitio de producción que no debo de eliminar cada cierto tiempo cuando haga mi depuración, lo debo de tener contemplado que es un ambiente productivo, le debo de dar un espacio y ya, ¿no? Lo mapeo, ¿no? Entonces aquí es importante, ¿sí? En la creación de sitios, asignarle la capacidad que debe de tener ese sitio, ¿no? A nivel global, todos los sitios se van a generar con una capacidad mínima. Lo recomendable, pues, es que esa capacidad mínima sea de 1 GB, ¿sí? Y conforme el usuario vaya requiriendo la necesidad de crecer, pues, que te solicite, ¿ok? Ok, vamos con preguntas. A ver, aquí hay un caso. En el trabajo se dio un caso de que el usuario había trabajado un archivo 3 meses, pero al final vio que no estaba completa la información del archivo y al revisar sus versiones anteriores no indicaba ninguna versión. Aquí, Franklin, aquí deberíamos de revisar si es que está activa el tema de versionamiento. Por lo general, todas las bibliotecas vienen por default con el versionamiento activado, ¿sí? El versionamiento puede estar en 500, 600, etcétera. Hay que revisar de cuánto es el versionamiento. Esto sí se tendría que revisar. Eh, Acá responde, fue a través de SharePoint o OneDrive el complemento. Bueno. A ver, aquí hay una consulta. Yo he tenido incidentes con OneDrive similar al tuyo. Ahora solo usamos el entorno web. No hemos tenido fallas. Brian, al entorno web me imagino que te refieres a SharePoint. Con OneDrive no he visto este tema de la configuración de versionamientos. Más que nada, el tema de versionamientos está orientado, la configuración que les estoy hablando está orientado a SharePoint. OneDrive también tiene versionamiento, pero el versionamiento en OneDrive creo que no se puede editar. No estoy muy segura de eso, ¿sí? Se los tendría que configurar. ¿Ok? Bien, entonces, aquí, como mínimo, si están administrando, pónganle como mínimo capacidad de almacenamiento de la creación de nuevos sitios, sea de 1 GB, y conforme pues el usuario te tenga que reportar de que ya no puedo grabar más información en ese sitio, pues que te lo solicite. Y de esa forma tú puedes ya reconocer de que ese sitio ya es un sitio productivo y en tus inventarios o en tus mapeos periódicos puedas identificar que es un sitio productivo y que no los debas de eliminar. ¿Ok? Listo. Luego, eh, fuera de este entorno que les estaba comentando de las configuraciones principales que debemos de tener en cuenta, existe la administración avanzada, ¿sí? Para la administración avanzada se requiere adquirir un nuevo licenciamiento. ¿Ok? Es un licenciamiento adicional de SharePoint para la administración avanzada. ¿Qué se ve en esta administración avanzada? Por ejemplo, acciones recientes, ¿sí? Esto más que nada le sirve al administrador de TI porque va a poder identificar qué acciones sobre colecciones de sitio se han realizado. Por ejemplo, si tú como administrador eh, a nivel de colecciones de sitio, has identificado que una persona debe de acceder como administrador a esta colección de sitios y lo has dejado configurado de esa forma. Viene otra persona, quizás que le has dado permiso de administrador de SharePoint
y viene y dice, ah, mira, tengo el sitio de recursos humanos y aquí dentro de recursos humanos estoy manejando quizás una biblioteca sensible, que es la de la biblioteca de planillas, ¿sí? Planilla de personal o boletas de pago, ¿no? Eh, Al usuario administrador del sitio o al jefe de recursos humanos, tú le has dado acceso a nivel administrador, es decir, él puede entrar, pero viene esta otra persona y quiere enterarse de la planilla de los otros usuarios, ¿no? Entonces se pone como administrador y entra y ya navega por todo el sitio, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros podemos con esta opción, ¿sí? Ver qué cambios se ha hecho a nivel de colecciones de sitio. ¿Qué sitios se han eliminado? ¿Qué sitios han tenido algún tipo de edición a nivel de permisos a nivel global? ¿Sí? A nivel global se pueden controlar a través de esta opción. Luego, en la administración del ciclo de vida del sitio. Esto básicamente te va a ayudar, por ejemplo, a controlar aquellos sitios que entran, se crean, ¿sí? Y de repente, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, y pues ese sitio, nunca se eliminó. Es más, se creó para poder compartir un documento o un proyecto que duró, no sé, un mes, y pues ese sitio está ocupándote espacio dentro de la plataforma de SharePoint, ¿no? Este, Pasa un tiempo y no has tomado acción sobre ese sitio y ese sitio pues te sigue ocupando espacio. Con este ciclo de administración del sitio, tú puedes decir, ok, pasado un tiempo y que este sitio no reporta actividad, yo puedo darle de baja a este sitio automáticamente. Ya haces la configuración en esta zona. Ahora, este bloquear directiva de descarga de SharePoint y OneDrive, no sé si recordarán algunos de los invitados a esta sesión. Este, Había una temporada en la que los usuarios me decían, Ruth, mira, lo que necesito es que en este sitio en particular los usuarios puedan entrar, puedan leer, pero no puedan descargar. Con el licenciamiento que tenemos dentro de SharePoint, lo que se puede hacer es de que tú le des permisos de solo lectura al usuario a un determinado sitio, alguna determinada ubicación, pero los usuarios al tener el permiso de lectura sí pueden descargar información. ¿Ok? Entonces, se activó esta opción con la administración avanzada para que se pueda restringir a nivel de sitio y a nivel de grupos de seguridad, ¿sí? Se pueda hacer esa restricción para que solo los usuarios determinados en ese grupo de seguridad pues puedan entrar, leer y no descargar la información. Y otros usuarios que tú identifiques que sí puedan leer y descarguen la información, ¿sí? Entonces, a través de esta opción se puede hacer ese tipo de limitación. ¿Ok? Y existen otras directivas, ¿no? Directivas de acceso condicional, etiquetas de confidencialidad. Esto más que nada tiene que ver con la plataforma de seguridad también de Office 365, ver el historial de cambios, el informe de gobierno de accesos. Esto básicamente te puede ayudar para poder llevar el control de que si bien tú le das acceso al usuario para que pueda compartir la documentación desde la plataforma de SharePoint, muchos de ellos generan enlaces, ¿no? Esos enlaces de cualquier usuario que de forma anónima pueda entrar al enlace compartido y pueda visualizar esa información, ¿no? Este, con esta opción, el informe de gobierno de accesos se genera un reporte, ¿no? Y en ese reporte te va a salir, ok, tú tienes 10 enlaces que se han generado con la opción de que cualquier persona con acceso al enlace pueda entrar a esa información. Tienes tantas personas que se ha generado un enlace de acceso solo para el entorno de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces te genera también un reporte para poder llevar el control de qué enlaces están generando, que por allí de repente pueda haber algún tipo de fuga de la información. ¿Ok? Entonces, aquí esta licencia de administración avanzada te permite llevar ese control. ¿Ok?
A ver, ¿cuál es el costo de la licencia de administración avanzada? Eso podrían, ahorita no tengo el costo a la mano, creo que son $3 por usuario al mes, pero lo podríamos confirmar más adelante, si te pones en contacto quizás con nosotros para poderte brindar una cotización sobre este tipo de licencia. ¿Ok? La administración avanzada sería parte de un DLP. No, esto no es parte de un DLP. Esto es una licencia que se controla a través de la misma plataforma de SharePoint. A ver, Exchange puede realizar un filtro para ver el estado de la bandeja de usuarios, es decir, espacio libre de la bandeja. Y Gerson, discúlpame, esta pregunta quizás te la puedo responder más tarde a través de un correo electrónico directamente. Esta sesión pues está dedicada netamente para hablar sobre SharePoint, pero igual te la puedo responder más tarde a través de un correo electrónico, ¿sí? A ver, hablamos de sustentabilidad de la arquitectura. ¿Qué significa esto? Eh, si nosotros queremos que dentro de nuestra plataforma de SharePoint pues se lleve control de la arquitectura y podamos identificar qué sitios están almacenando data histórica, qué sitios ya tienen demasiada información, debemos de llevar una arquitectura que se debe de construir en base a consideraciones de la plataforma. Uno, que es el almacenamiento por sitio no limitado. Dos, las URLs que vayamos a construir dentro de nuestros contenedores documentales no deben de superar los 400 caracteres. Se debe considerar una correcta arquitectura de las bibliotecas y listas, y esto va con el límite de la cantidad de las bibliotecas y listas por colecciones de sitios, no deben de superar los 2000 bibliotecas y listas. Por biblioteca se debe de almacenar hasta 30 millones de archivos de acuerdo a la documentación de Microsoft, pero se recomienda solo 100 por biblioteca para que no pierdas funcionalidades dentro de esa biblioteca. El tamaño de carga de los archivos que vas a almacenar aquí es un máximo de 250 gigas y el motor de sincronización solo te permite almacenar 300,000 elementos. Si tú superas esta sincronización de los 300,000 elementos, pues puedes tener ese problema, ¿no? No descarga toda la información, el problema de que de repente la descarga es lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener estas consideraciones para armar una correcta arquitectura. De repente hacer una redistribución de mis bibliotecas, no solo almacenar todo en una sola biblioteca. Y con esto vamos, creo que lo puse unos slides más adelante, vamos a hablar también sobre la seguridad, sobre la administración. Para el tema de seguridad se deben de considerar grupos de seguridad, ¿sí? Estos grupos de seguridad me van a poder ayudar a hacer el control de qué usuarios deban de entrar con un determinado perfil, con un determinado rol, ¿sí? O rol o permiso, ¿sí? A determinadas bibliotecas o sitios o páginas o listas, ¿no? Entonces puedo yo controlar también qué usuarios ya salieron de la organización, qué usuarios son usuarios nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad lo manejamos a través de grupos de seguridad. Las métricas de almacenamiento. Esto va de la mano con lo que les estaba comentando aquí en las consideraciones, ¿no? Eh, las bibliotecas no deben de ser más de 2,000 bibliotecas por colección de sitios y debemos de controlar la cantidad de elementos que tenemos almacenados en cada biblioteca. Más de 100,000 elementos, tratar de que solo se manejen hasta 100,000 elementos como máximo la capacidad de almacenaje. Si ya una biblioteca ya está superando los 100,000 elementos, sería considerable ver la forma de disgregar esa información, de repente separando esa información en diferentes bibliotecas para que no se acumule toda la información en un solo sitio, ¿no? Y podamos identificar también a través de esta organización qué data es histórica, qué data no es histórica, etcétera, ¿no? Entonces, también tener estas consideraciones de la capacidad de almacenaje a nivel de archivo por biblioteca. Y la otra es el peso que tú le vas a dar, ¿sí? El peso que tú le vas a dar a cada biblioteca.
que esta no debe de superar tu capacidad total que tú le hayas dado al, a la biblioteca o a la colección de sitios, ¿no? Entonces aquí también esta métrica de almacenamiento te debe de servir para más o menos pensar cómo es que debe de ser esa correcta arquitectura que debes de armar, ¿ok? Ahora, hablemos sobre Microsoft 365 Archivo. Esto es lo que les estaba comentando sobre el caso que me comentaban, ¿no? Ese usuario de OneDrive se retiró o mi información de un sitio de SharePoint ya pasó a ser histórica y la quiero almacenar. Microsoft ha sacado este nuevo licenciamiento que es Microsoft 365 Archivo y básicamente con esta nos va a permitir archivar sitios de manera eficiente, reducir el consumo de la cuota de almacenamiento de nuestro SharePoint, que es limitado, ¿sí? Y los sitios archivados no son accesibles para la organización, es decir, que se van a almacenar como un backup. ¿Sí? Es lo importante con este tipo de licenciamiento. Para activar este tipo de licenciamiento debemos de seguir los siguientes pasos. Activar una suscripción en Azure de Syntex de pago por uso. Es esencial para esto tener acceso de administrador global o administrador de SharePoint y activar la facturación de cuentas sin licencia de Microsoft 365. ¿Sí? Esta facturación pues estará disponible a partir de abril de 2025, de este año. Prácticamente el próximo mes ya estamos con este tipo de licenciamiento. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir esto? Básicamente te va a cobrar solo por mantener tu información archivada. Los costos son 0.05 centavos de dólar de almacenamiento por capa de datos, o sea, por tu archivado en este entorno que tú no tengas que descargar nada de tu OneDrive, que no tengas nada que descargar de tu SharePoint. Simplemente del SharePoint o del OneDrive lo pasas a archivo, ¿ok? Y lo almacenas. Estos precios son los precios que venían hasta hace unas semanas atrás, en la cual decía pues el 0.05 centavos de dólar por giga de almacenamiento en este archivado. Y si tú querías reactivar tu almacenamiento que ya estaba guardado, te cobraban 0.60 centavos de dólar. Estos 0.60 centavos de dólar ya no se va a cobrar, ¿sí? Esto ya es una información que prácticamente ayer se lanzó, en donde indican de que ya no se va a cobrar por el reactivamiento. Antes sí te iban a cobrar el reactivamiento de tu información almacenada 60 centavos de dólar por giga. Entonces, esto ya caducó. ¿Ok? Va a ser completamente gratuita el tema de la reactivación de tu información. Solo tienes 7 días, ¿sí? Tienes 7 días después de la reactivación de tu información para que por lo menos esperes 3 meses si es que esa información la quieres nuevamente archivar. Esa es la única consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero durante ese lapso de los 7 días, tú quieres archivarlo de nuevo, entonces lo archivas antes de que pasen los 7 días, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los escenarios de facturación de este tipo de archivamiento? Esto funciona para OneDrive y para SharePoint. Rápidamente les explico cuáles son los 5 tipos de escenarios que vamos a encontrar aquí. Escenario 1, por ejemplo, he visto, sí, ya he podido mapear algunas cuentas que han tenido este tipo de escenarios. Yo tengo mi capacidad de almacenaje, vamos a poner de 2 terabytes, ¿ok? Pero el usuario actualmente pues está almacenando 5 terabytes. ¿Cómo es que el usuario puede almacenar 5 terabytes si solo tiene capacidad de 2? Microsoft lo que ha hecho es, ok, tú tienes capacidad de 2, yo te abro la puerta, tú sigue almacenando tu información, ¿sí? Y llegado a una fecha que prácticamente ya llegó, ¿sí? Ya está vigente esto, es que tú estos 3 terabytes que tienes sobreasignados sobre tu capacidad de almacenaje, te las voy a cobrar. Va a pasar a archivo, ¿ok? Si tú tienes políticas de retención, automáticamente esto va a pasar a un archivo. Si no tienes políticas de retención, esta información de los 3 terabytes se va a eliminar.
Porque estos 3 terabytes están sobreasignados de tu capacidad de almacenaje. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si tienes tus políticas de retención, esta capacidad de almacenaje sobreasignada pasa a archivo y ese archivo extra, ¿sí? Que tú no has considerado archivar, ¿sí? Te va a cobrar 0.20 centavos de dólar por giga de almacenaje. Por esos 200 gigas que estábamos mostrando aquí en el ejemplo, te van a cobrar $40 al mes. ¿Ok? Ahora, el mismo caso, pero ya con el archivamiento. O sea, tú tienes tu terabyte de datos, ¿sí? Pero justamente ya estás dentro de del tera y tienes 200 gigas de sobreasignación. Entonces, esos 200 gigas tú los mandas a archivo, ¿sí? Tú los mandas a archivo y ¿cuánto es que te van a cobrar? 0.05 centavos de dólar por giga de archivo y el costo por esos mismos 200 gigas mandados a archivo te cuestan $10. A diferencia de los que no has mandado a archivo, te cuestan $40. ¿Ok? Ahora, el otro escenario, tú tienes 1 terabyte, pero tienes 400 gigas de data que se va a mandar a archivo. ¿Sí? 200 gigas están dentro de tus capacidades de tu cuota de almacenamiento, del terabyte, ¿sí? Y 200 gigas, pues fuera de tu cuota de almacenamiento. Te van a cobrar solo por la sobreasignación, no sobre la asignación que está dentro de tu cuota, ¿ok? Entonces serían de 400 gigas, se descuentan 200, ¿sí? Y por 5 centavos de dólar por el costo del archivamiento y te va a costar solo $10. ¿Ok? Y el tercer caso, tienes 200 gigas de sobreasignación, solo mandas 100 gigas, estos 100 gigas te cuestan 0.05 centavos de dólar por giga, y los otros 100 gigas que no lo has mandado a archivo te van a costar 0.20 centavos de dólar el archivamiento. Entonces el costo sería de $25 aproximadamente, ¿no? $15 por la no asignación y $10 por sí, el archivamiento. ¿Ok? Y el último caso es que tú todavía no has llegado a tu total de la cuota de almacenamiento, pero tienes 100 gigas de almacenamiento en archivo dentro de tu cuota de almacenamiento. Esto que está dentro de tu cuota de almacenamiento y has mandado archivo, pues esto no te van a cobrar, ¿sí? Es porque está dentro de tu cuota de almacenamiento. Solo te van a cobrar cuando sobrepases esta sobreasignación. ¿Ok? Listo, vamos a responder preguntas. A ver, dice, ¿la administración avanzada es por usuarios? Sí, la administración avanzada es por usuario. La licencia de administración avanzada de SharePoint es por usuario, pero básicamente le podrías asignar esta administración avanzada al usuario administrador de tu plataforma y quizás a tus usuarios más importantes de toda tu colección de sitios, ¿no? A tus gerencias, por ejemplo. ¿No es un tipo de licencia que se asigna al administrador de la consola? Bueno, sí, se asigna al administrador de la consola, pero para tener más seguridad, porque hay algunos puntos que se van a controlar, que son control por usuario, entonces a ellos se les tendría que asignar la licencia. A ver, otra pregunta es consulta. ¿En OneDrive presenta un error al sincronizar archivos con nombres extensos? ¿En SharePoint ocurre lo mismo? Sí. Si los nombres son extensos, vas a tener ese problema. Entonces, la idea es de que acortes los nombres o muevas lo que está dentro, las carpetas que están dentro, a una ruta más adelante, ¿no? Para que no tengas este largo de los archivos. ¿Hay forma de limitar los 400 caracteres? Los usuarios crean carpetas y subcarpetas que no hay límite. No, no hay forma. No hay forma de limitar esa capacidad de los 400 caracteres. Esto va a depender básicamente de cada uno de los usuarios. Bueno, conforme los usuarios vayan creando sus estructuras, si están trabajando de modo sincronizado, pues la misma herramienta les va a salir
con el mensaje de que no puedes subir esa información o que ya superó la capacidad de los caracteres, etcétera, ¿no? No se puede tener un control más detallado en ese aspecto. Ok, bien, no sé si hay más preguntas, más consultas, si no, hasta aquí llegó la presentación. Creo que hay algunas consultas al otro lado. A ver, podemos configurar el límite de historial y configurar la eliminación de versiones para todo el SharePoint. Luego entrar a un sitio particular y aplicarle la configuración específica. Cristian, sí, a esta pregunta es correcta. Nosotros podemos hacer la configuración global a nivel de toda la plataforma de SharePoint y particularmente a cada uno de tus sitios. Tú puedes dedicarle o incrementarle o decrementarle la capacidad de almacenamiento. La configuración global pues te va a permitir tener una estandarización a nivel de todas tus colecciones de sitio y cada uno de tus sitios ya manualmente tú puedes entrar y hacerle la configuración adicional. ¿Sí? Listo. A ver, creo que hay más preguntas. A ver. Eh, a ver, aquí. Cuando se trabaja archivos de Excel pesados, muchas veces no sincroniza de manera correcta y los cambios tardan en reflejarse. Esto a pesar que el equipo cuenta con una conexión cableada de 900 megabits. Ok. Eh, archivos pesados de Excel. Si me están hablando de sincronización, habría que ver que si no te ha salido ningún error a nivel de sincronización del archivo, pues sería un tema particular que tendría que ver con como un soporte. Sí, Franklin, si puedes escribir de repente un correo al equipo de soporte para que lo pueda revisar, te podemos ayudar con eso. Después tenemos, con la licencia de Business Standard tengo acceso al consumo de Microsoft Graph y no estoy muy segura sobre las capacidades del estándar sobre esta API de Microsoft Graph. No podría darte una respuesta, Renzo. A ver, en OneDrive presenta un error al sincronizar archivos con nombres extensos. Bueno, esta pregunta yo creo que ya la respondimos. Tengo el caso de que unos usuarios tienen habilitado política de retención de 1 año y ya superaron la capacidad de archivos. Si exceden tamaños de archivos, ¿se correrá? Sí, esto sí. Te sugiero de que si tienes una consideración, ya que tenemos casi 26 usuarios aquí, 26 conectados, una consideración que quisiera que por favor revisen es lo siguiente. Deberían de entrar al centro de administración de SharePoint, sí, de SharePoint, y van a encontrar en el menú lateral la zona de informes, sí, en la zona de informes, donde dice cuentas de OneDrive, ¿ok? Aquí en cuentas de OneDrive vamos a encontrar esta opción, ¿sí? Si es que ustedes tienen políticas de retención activadas, muchas de sus cuentas podrían entrar a este tema del archivamiento, ¿ok? Entonces, si tienen directivas de retención o periodos de retención activas, cuentas de usuarios sin licencia de, de Microsoft 365 o de OneDrive, cuentas duplicadas, etcétera. Estas cuentas están dentro de dentro de esta opción que se va a abrir para que se pueda llevar estos documentos a archivo, ¿ok? Si tú te vas aquí, pues vas a encontrar tu lista de usuarios que tienes justamente para el archivamiento de tu data. Lo que debes de hacer, básicamente, si es que no quieres entrar a archivo, es eliminar esas cuentas, ¿sí? O quitarlas de la política de retención
para que pues no entre archivo. Si queremos hacer la configuración de este archivamiento, pues como les dije, tienen que activar una suscripción en Azure, activar el Syntex, ¿sí? Aquí dentro de la plataforma de Azure para que podamos conectar entre SharePoint y el entorno de archivamiento de Azure y se pueda almacenar tu información que quieres ponerla a archivo, ¿ok? Haces la habilitación de facturación y aquí ya se va a armar el conector para que ya puedas mandar los archivos. Ahora, una consideración, señores, el archivamiento no es por biblioteca, no es por documento, ¿sí? El archivamiento es por colección de sitios, ¿ok? Entonces, eso hay que considerarlo. Si es que ustedes quieren mandar archivo, pues van a tener que mandar el archivamiento de toda la colección de sitios. ¿Qué nivel de seguridad tenemos con la información de SharePoint? El nivel de seguridad la tenemos a nivel global, a nivel de biblioteca, sitio, página. Y si quieres a más detalle, a nivel de documento. Tú le puedes poner seguridad, carpeta, documento. Ya adentro ya no se puede, ¿no? Es decir, si quieres que en un Word, quizás ponerle seguridad a un párrafo, eso ya no se podría, pero a nivel de documento, llegamos la seguridad a nivel de documento. ¿Ok? Listo, señores. Espero que les haya servido toda la explicación del día de hoy, el escenario que hemos planteado. Bueno, le doy el pase ahora sí a Elena. Elena, creo que tenemos un sorteo para nuestros asistentes. Sí, correcto, Por Ruth, favor. muchas gracias. Ok. Ahora voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver el código QR. Es una pequeña encuesta. Para poder participar del sorteo es necesario que la completen. También voy a pasar el link por los mensajes y empezamos el sorteo en unos 4 minutos.